si uno no tiene un manejo virtuoso, por decir así, de esa tecnología, se expone o está más vulnerable a tener pensamientos ansiosos, o es normal sentirse triste o tener preocupación. El problema está en que la tecnología con la que contamos hoy nos ocasiona muchas interrupciones, porque la dopamina sobre todo está para el aprendizaje. Enfócate. Brian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un gusto estar acá contigo después de tiempo. A modo de introducción del programa y también, por supuesto, de tu experiencia profesional, ¿cuál es tu percepción? ¿Cómo vienes sintiendo, si es que de alguna manera, digamos, creciente, la manifestación de la depresión y de la ansiedad en la vida que vivimos hoy por hoy? Creo que si bien la tecnología es neutra, creo que la tecnología y el bombardeo de información, el acceso a comida, el acceso a entretenimiento y todo, plantea desafíos a nivel nutricional, de movimiento corporal, de hacer deporte y ejercicio, y también cómo manejar ese aluvión de información que recibimos y también cómo pasamos el tiempo libre. Creo que hoy, con la tecnología que tenemos, si uno no tiene un manejo virtuoso, por decir así, de esa tecnología, se expone o está más vulnerable a tener pensamientos ansiosos o experimentar de repente un poco de confusión con su sentido de propósito, lo cual puede desencadenar en un sentimiento de tristeza o desorientación. Y también el movimiento físico, la nutrición, el debido descanso son factores importantísimos para que nuestra salud mental esté bien. Entonces sí, yo creo que la tecnología no es que tenga la culpa, sino que estamos desafiados en un uso responsable de esa tecnología, y creo que por ahí va el desafío, es decir, cómo nos volvemos buenos usuarios de la tecnología para no afectar negativamente nuestra salud mental. Uh-huh. Y ahí creo que, como estábamos conversando hace un rato, definitivamente existe, en el caso, por ejemplo, de la ansiedad y la depresión, causas que son, pues, al final irrefutables y digamos, de cierta forma, hacen que esta depresión o esta ansiedad sea justificada, ¿no? Como por ejemplo, no sé, algún problema económico, la pérdida de algún ser querido, cuando hablamos de la depresión. Pero claro, es importante, pienso yo, y eso es justo lo que te quería preguntar, lograr separar esto de cuando aparentemente todo en nuestra vida anda bien, las cosas en teoría están caminando, no es que haya algún evento que nos pueda estar generando esta ansiedad o esta depresión, y sin embargo nos seguimos sintiendo de alguna de estas dos formas, ¿no? Claro, creo que te refieres a diferenciar o una tristeza o una preocupación normal de algo que se vuelve recurrente, inclusive en la ausencia de un evento o una causa. Tal cual. Entonces, si uno tiene un familiar enfermo, es normal sentirse triste o tener preocupación, y no va a desaparecer porque uno se ponga a meditar, porque hay una causa. Uh-huh. Y esa es parte del sufrimiento de la vida, de los embates de la vida, y eso siempre ha existido y siempre habrá. Uh-huh. Lo que se conoce como ansiedad, es decir, ya algo que entra dentro de un diagnóstico de salud mental o psiquiátrico, es cuando uno tiene un miedo recurrente en la ausencia de un peligro. Ajá. O cuando uno se anticipa a lo peor sin tener una razón válida para solamente contemplar un escenario negativo, donde todas las cosas salen mal. Uh-huh. O de repente cuando no hay proporción entre la experiencia de miedo, preocupación y el evento, como no poder dormir por tener un examen, ¿no? Entonces existen momentos en la vida en los cuales es natural sentir ansiedad y también tristeza. Con la pérdida de un familiar puede asemejarse a una depresión, pero dado que se disuelve con el tiempo de manera orgánica, no lo consideramos depresión, sino un duelo, o está usando la palabra en inglés, pero es el luto. Claro. ¿No? Entonces, yo creo que cuando uno no ha sufrido un embate de la vida y a pesar de ello experimenta una tristeza que no desaparece con el tiempo y permanece, por ejemplo, más de un mes, uh-huh, o no hay proporción para ese grado de tristeza, no poderse levantar de la cama, no tener motivación para nada, descuidar la higiene personal y perdura por más de un mes, estamos hablando de un diagnóstico psiquiátrico, psicológico. Uh-huh. La ansiedad igual. Entonces hay que separar eso de la ansiedad normal o el miedo normal de una preocupación ansiosa o una depresión. ¿Qué cambios conductuales están generando en nosotros y por qué esto nos puede transmitir de cierta forma o nos puede exacerbar la ansiedad
o hacernos sentir quizás tristes, depresivos, si ese es el caso, ¿no? En la historia de la humanidad, siempre que se ha vuelto más fácil hacer algo por la tecnología, nunca regresamos a hacerlo más difícil. Puede haber gente que ahora escribe con pluma o quiera relojes, digamos, análogos, todo bien, va a ser un público de fans reducido, pero el grueso de la población no va a ir a lo más difícil. Y ahí no está el problema, yo creo. El tema está en que la tecnología con la que contamos hoy nos ocasiona muchas interrupciones, tanto para los trabajos, para la concentración, como para las relaciones interpersonales. Estamos sometidos o estamos permitiendo demasiadas interrupciones y nuestro sistema nervioso no tiene esa arquitectura para tolerar ese número de interrupciones a cualquier cosa. Y por un lado, entonces cuando me hablas del tema de la ansiedad o de la depresión, y hemos hablado alguna vez en otras ocasiones sobre el tema de la dopamina, y hoy día se habla mucho de la dopamina, pero yo creo que la dopamina tiene una sutileza que no todo el mundo la menciona. La dopamina no necesariamente te da una experiencia de placer sensorial como podría ser un sabor o el orgasmo sexual, sino la dopamina te viene una experiencia placentera por asombro. Tiene más de intelectual que sensorial. Es cuando tienes un error en tus predicciones y algo te sorprende para bien o para mal. Liberas dopamina cuando te sorprende para bien. Te invitan a una fiesta, a un restaurante del cual tenías bajas expectativas y te sorprende, ¡fum!, hay una liberación de dopamina. Si ibas con expectativas altas a un evento y es desagradable, tienes una bajona de dopamina. Porque la dopamina sobre todo está para el aprendizaje. ¿Qué experiencias repetiremos y cuáles nos tenemos que alejar? Entonces se libera la dopamina cuando tienes un error de predicción. ¿Qué pasa con el diseño de las redes sociales? Se han anclado a ese mecanismo porque el celular es una caja de sorpresas en el bolsillo. Y es una caja de sorpresas al final, prácticamente que la tuya está hecha a tu medida, según lo que tú consumes, según lo que tú te gusta, según ese comportamiento al cual tú constantemente respondes, diferente al mío que está exactamente igual, pero hecho para mí, ¿no? Entonces, también pienso debe ser difícil porque por el nivel, pues al final de cierta forma, personalización que tiene cada uno de ellos, ¿no? Entonces tú imagínate, cada vez que tú coges el celular no sabes a qué te atienes, ya sea por el contenido que vas a observar y que está cargado de ganchos de la atención, como puede ser el chisme, la envidia, la indignación, la ira. Es decir, existen muchas personas que publican contenido sabiendo que eso desata en nosotros una curiosidad morbosa. Una respuesta. Va a tener una respuesta como que te toquen acá, vas a voltear así, o escuches mencionar tu nombre, vas a detenerte. Es irresistible. Y eso ha sido diseñado así, sabiendo, han consultado con expertos en comportamiento humano, definitivamente, y se han utilizado algoritmos similares a las apuestas online. Entonces, bueno, así funciona el ser humano, ya funcionó toda la vida. Solo para darte un dato, o sea, cuando se inventa la imprenta de Gutenberg, ¿sabes qué cosas empezaron a difundirse? O sea, se publicó en la Biblia, todo, pero la segunda cosa que fue más difundida... ¿Qué cosa? Imágenes pornográficas. Porque era lo que más... El lo morbo que mayor siempre, respuesta nos generaba, el morbo. O sea, la tecnología nos facilita las cosas y también facilita nuestro lado oscuro. Y eso siempre ha estado. Entonces, nuestro lado oscuro, que es, por ejemplo, los chismes, ver a alguien siendo humillado, una pelea, a alguien quejándose de algo, a alguien haciendo algo malo, a alguien que no han descubierto haciendo algo malo, va a generar una curiosidad. Y eso está como nunca ha estado en el bolsillo 24/7. Además de eso, está diseñado para que siempre te sorprenda, sea de corta duración, entonces tengas un menú que nunca acaba. Claro. Una de las razones por las cuales muchos chicos acaban adictos a la pornografía es porque el menú de la pornografía es casi infinito. Hay para todos los sabores y colores sin parar. Entonces, parte de eso también es experiencia, y uno de los grandes temas del Internet ha sido la pornografía. En fin, el tema está en que además de ese factor sorpresa, liberas la dopamina porque te sorprende, porque no esperabas encontrarte eso y lo encuentras. O también, si tú publicas contenido, estás a la espera de cuál es el impacto. Entonces también hay una expectativa y una sorpresa.
Si tú estás disparando ese mecanismo de dopamina con un constante asombro, luego la vida ordinaria con sus ciclos naturales como una puesta de sol o simplemente estar tranquilo bajo la sombra de un árbol ya te parece que no tiene mucho que ofrecer. Claro, porque difícilmente creo yo vas a encontrar, tendría que, no sé, caerse un edificio al frente tuyo O para venir que un halcón que se come, no sé, un pajarito al frente tuyo. Tal cual. ¿No? O, en fin, o encuentras un alacrán ahí, no sé. Algo muy, muy, muy fuera del ordinario para que termine pues generando o despertando en ti esta curiosidad. Claro, porque estás acostumbrado a constantemente alimentar esa curiosidad con sorpresas a través del celular, básicamente, Exacto. ¿no? Y esa fuente de sorpresas es una liberación neuroquímica que consume energía, consume nutrientes, no es un recurso ilimitado. Si te lo estás gastando ahí, luego cuando quieres tener una línea de acción coherente y que requiere tolerar frustración, como es aprender un instrumento musical, un arte marcial, hacer tus tareas, estudiar, terminar tu informe, ya no tienes la misma energía, no tienes la misma capacidad de enfoque, tu capacidad de atención se ve limitada y tampoco cuando estás consumiendo contenido diverso que no apunta en ninguna dirección de manera sostenida, nunca aprendes pues, y te lo olvidas. Porque si no repites, no vas a asimilarlo. Y también la gente piensa que porque consume contenido ya sabe y no sabes nada. Tú solamente sabes cuando has retenido en la memoria y has solucionado un problema de la vida real con esa información. Si no, no sabes nada. Tú crees que sabes. Los expertos de TikTok. O los políticos, olvídate. No, y al final, ¿qué es lo que yo le digo a todo el mundo? ¿No? Y también lo veo mucho en consulta. O sea, en 30, 60, 90 segundos, o sea, es una muestra gratis dentro del abanico enorme que puede significar un solo tema. O sea, y muchas veces, lamentablemente, y justamente por esta... Por los ganchos, por todo este tema, al final, todo, como creador de contenido, al final uno tiene que competir por la atención de las personas, ¿no? Entonces, muchas veces ahí se termina, obviamente, compartiendo información que no solamente, varias veces, no es información 100% certera, sino que a veces, pues, inevitablemente la terminan manipulando para generarte este grado de retención, ¿no? Claro. Ahora bien, justamente yo creo que el reto de la generación joven que está pues, en su etapa escolar y universitaria, que es la generación que establece las tendencias de música, moda y todo, esa es la edad, ¿no? Entre los 2 y los 25 años es la edad donde son los que mandan qué se pone de música, qué es la moda y todo, qué es lo que es, no sé, pues actual. Entonces, ellos tienen, creo que, el desafío de aprender a regularse, teniendo todas estas opciones de entretenimiento fácil y atajos. Y no es fácil, porque tú no le puedes decir a un niño que le das un litro de helado que solo coma poquito. Claro. Nosotros como seres humanos y cómo está diseñado nuestro sistema nervioso, expuestos a este nivel de acceso a tanto entretenimiento y placer, es como si fuéramos niños con un litro de helado al frente. Entonces, tenemos que cultivar un nivel de virtud que es por encima de lo normal. Que es duro. Es duro. Y que hay que trabajarlo. Y hay que trabajarlo. Pero de repente hay un péndulo cultural porque yo creo que es insostenible en el tiempo ver lo que vemos ahora en la calle, que si tú sales en la calle, te juro, yo camino todos los días, ¿no? Hace tiempo que camino a mi trabajo y regreso y hasta he pensado en tener un silbato para que no me choque la gente porque están caminando y no se dan cuenta. Y como si caminas por calles transitadas de peatones, o sea, la gente se aventura a caminar sin mirar y todos están con el celular, pero ya es todos. Y lo que te comentaba, cuando yo tenía 23, 24 años, contestar una llamada de celular era mala educación. O sea, que suene tu celular era mala educación. Contestar la llamada era solo si se estaba muriendo alguien. Luego, estar con el celular en la mesa era de mala educación, inclusive con un amigo. Y te estoy hablando de 2007, 2008. Claro, ni siquiera tantísimo tiempo. Estar texteando algo en la cara de alguien era mala educación en 2012. En 2000 ahora es normal que te texten en la cara quien sea. Y ya creo que está llegando a ciertos límites donde yo creo que necesitamos regulación. Y ya depende cada uno también, ¿no?, de manejar su vida de manera astuta. Pero volviendo al tema que me preguntas, yo creo que sí, hay ganchos, ha habido diseño en base a psicología del comportamiento que ha dado pie a que abusemos de una tecnología. ¿Ok? Entonces, si estás consumiendo tu capacidad de asombro todo el santo día, luego puedes experimentar
que te cuesta conectar con la vida normal tal cual como es, digamos, la vida sashimiada. Claro, ¿no? hasta con una conversación. Así, la vida en sashimi, eso ya no lo pasas. Tienes que ponerle todo. Tienes que Full salsas. hiperpalatable. Ajá. Tienes que darle algún tipo de estímulo adicional para que recién ahí te genere, ¿no? Curiosidad. Ahora, lo bueno es que nuestro sistema nervioso tiene plasticidad y no necesitas tanto tiempo de desintoxicación de esto para recuperar tu capacidad de asombro, felizmente. Pero la vida ordinaria no nos plantea eso. Existen lugares donde se ofrecen retiros de detox electrónico y la gente, nadie sale diciendo, ¿para qué fui? ¿No? Y también está, bueno, cada uno tiene el desafío de regularse, ¿no? Pero hoy en día es como una hazaña poderse regular con este uso tecnológico para que no invada espacios personales o introspección. Algo que yo le suelo decir a veces a mis pacientes más chicos, ¿no? Es, o sea, Aristóteles, Pitágoras, Pascal, Newton, todos ellos desarrollaron sus teorías en su tiempo libre. Ajá. Nadie les pagaba. ¿Ya? Si tú como cultura tienes a gente que ha logrado, o sea, tú imaginas la fórmula de Pascal, o sea, las páginas de páginas, las desveladas, nadie le estaba pidiendo. Lo hizo porque le daba curiosidad. Y por eso, por es curiosidad. Arduo intelectualmente. Y ellos han producido cosas que nos han permitido contar con esta tecnología. Pero yo no creo que a nivel cultural el ser humano en masa esté usando su tiempo libre añadiendo valor. Sino más bien solamente entretenimiento, puramente, ¿no? Se va al río, ¿no? ¿Y tú crees que esto, claro, y al final esto tiene mucho que ver, no sé si al final termina siendo un sinónimo de cómo lamentablemente pues vivimos una vida excesivamente dependiente del placer, ¿no? O sea, siento y un poco también que estoy tratando siempre he tratado obviamente de profundizar un poco más en el tema, más que de la religión, de la espiritualidad. Ahora último, por ejemplo, estoy tratando de aprender mucho y leyendo mucho acerca del budismo y te hablan mucho de eso, ¿no? De cómo, por muy difícil que sea, sobre todo pues al final inevitablemente nosotros vivimos en la máxima era del consumismo, todo el día consumimos cosas todo el tiempo, ya sea digitales o cosas también pues al final físicas, materiales, cómo lograr encontrar este discernimiento que la felicidad dependa únicamente de nosotros realmente y no tanto de estos estímulos o factores externos, ¿no? O sea, yo diría que una habilidad fundamental para navegar estos tiempos es la capacidad de enfocarse. ¿No? Prestar atención inmersamente en algo. O sea, ya sea a tu sentido de propósito, a lo que tú quieres hacer con tu vida de manera transaccional para ganarte la vida, o cuáles son tus intereses, digamos, más espirituales o académicos, o cultivar un hobby, tus relaciones interpersonales también. O sea, la calidad de tus relaciones interpersonales requiere escucha, requiere prestar atención. Al final, claro. O sea, tienes que prestarle atención al otro. Si hay muchas interrupciones, es como estar abriendo la puerta del horno a cada rato, no levanta. Se diluye. Sí, no levanta la masa. Una interacción humana necesita de una preparación, uno no entra directo. Inclusive en esta conversación hemos comenzado un poquito más duros, más rígidos, ya nos hemos soltado porque ya fluyó. Entonces, si hubiéramos estado sometidos a interrupciones, hubiéramos seguido rígidos. Entonces, todo el sistema nervioso necesita un ciclo, ¿entiendes? Que no sea interrumpido. De lo contrario, no tienes la experiencia en su profundidad. Y creo que una de de los desafíos es la capacidad para enfocarnos y la capacidad para tener profundidad. Profundidad, ¿te refieres a lo que sea? Investigas, pero, realmente alimenta esa curiosidad metiéndote a profundidad. Métete a ese tema. ¿Quieres tocar guitarra? Dedícale tiempo. Toca guitarra. ¿Quieres hacer fútbol? ¿Quieres hacer artes marciales? Haz tus cinturones. Tal cual. ¿No? Termina lo que comienzas. Enfócate. Porque la dispersión genera desorientación, afecta el sentido de propósito, te vuelves más vulnerable a la depresión, a confundirte. También si estás quemando tu atención con cualquier cosa, estás consumiendo tu energía y luego no tienes para dedicarte a aquello que te da de comer o aquello que te da felicidad, que es conectar con otro ser humano. Entonces, yo creo que exige mucha responsabilidad hoy, pero la capacidad de enfoque y profundizar
es muy relevante. Para que tú almacenes una experiencia, se tienen que producir nuevas rutas neurales, que es instrucciones, órdenes de fabricación. Tu cerebro necesita la repetición, porque si no repite, tu cerebro dice, esto no es tan importante, entonces lo desecha. Lo deja Lo deja de lado, no va a abrir el portal. Para que tú haces artes marciales. Hay ciertas movidas que te han tomado años que te salgan bien. Sí, y de hecho justo eso es lo que quería compartir, y que al final yo te conozco, yo sé que también llevas años practicando deporte, y por ejemplo, que al final existe como que esta cultura cruzada entre el jiu-jitsu, que es el arte marcial que yo practico, y la tabla. De hecho hay muchos surfers que practican jiu-jitsu y viceversa, y es de lo que he escuchado a algunos expertos, digamos, maestros del jiu-jitsu hablar, tiene que ver justamente con lo que acabas de decir tú, o sea, con el grado de inmersión en el que te obliga la actividad de estar para poder hacerla de forma satisfactoria, ¿no? Y al final, si tú no estás, por ejemplo, totalmente inmerso, tú cuando estás bajando una ola no estás pensando en lo que tienes que hacer más tarde, ¿no? O sea, estás pensando siempre, al final hay hasta una cierta cuota de riesgo mientras lo haces, ¿no? Y que te obliga, pues, pienso yo, a despertar a veces ciertos hemisferios del cerebro que son inaccesibles de otra forma en la vida mundana y cotidiana, ¿no? Y como hay muchas personas que no experimentan ese grado de reto, de dificultad y de presencialidad, sobre todo en una actividad. Exacto. Y me imagino que los instructores de artes marciales deben descubrir que debe haber personas que les cuesta enfocar y que se ponen dispersos y pierden. Tal cual. ¿No? Entonces yo creo que, por ejemplo, yo veo las artes marciales como uno de los bastiones en donde todavía esta cultura no la ha quebrado, claro. Porque primero que si te pones rebelde, malcriado, indisciplinado, nunca le vas a poder pegar a tu profesor, ¿no? Hay toda una cultura de disciplina y de pasos ordenados con métricas claras de cuándo eres cinturón blanco y lo que sigue. Hay un escalón y hay un progreso, ¿no? Y no te van a dar el cinturón negro así nomás porque les das pena o porque te haces forzado, sino o estás o no estás. Y necesitas una capacidad de enfoque y horas de vuelo significativas. En ese sentido, pienso que ganarlo con la tabla, no creo que sea el único deporte, pero el surf es tan impredecible. Tú a diferencia de repente del snowboard o del skate, la montaña está ahí, la nieve está ahí, la pista está ahí o la vereda está ahí. Entonces puedes practicar una y otra vez. Por eso creo que los trucos de skate son mucho más evolucionados que los de tabla. Tal cual. Entonces no quiero desmerecer a los skates. Yo también monté skate y sé lo difícil que es y es alucinante lo que hacen. Pero el surfing tiene mucha frustración porque el mar cambia todo el día. Hay días buenos, malos, no siempre vas. O hay gente, no te toca la ola. Tienes que perseverar mucho para lograr un nivel decente en el surf. Es muy difícil ser estándar. Esos que tú ves surfeando esas olas, yo creo que la gente no tiene idea ni tiene cómo saber ni cómo medir la cantidad de esfuerzo que le han puesto ahí. Es demasiado. Y bueno, el Perú creo que nos representa muy bien. Tenemos por supuesto, gente muy buena. Pero hay otros deportes, o por ejemplo, hay cosas que activan mucho el tejido cerebral y son muy demandantes, como leer música y, por ejemplo, tocar piano leyendo una hoja de música. Una partitura se llama, ¿no? Sí, activa, o sea, es donde quizá tu cerebro está más irrigado que en cualquier cosa y de eso te previene de cualquier tipo de problema de infarto cerebral. O sea, difícil que un músico le venga un aneurisma. En fin, puede haber alguno por genética, pero en general esa actividad es de las cosas que te mantienen así ágil. Entonces, terminar un sudoku, jugar un partido de ajedrez, leer música, sacar un solo de una canción, todo eso demanda enfoque, atención sostenida y es un ejercicio mental que irriga todo tu sistema, tu cerebro, tu sistema nervioso está afiladito, cultivas la memoria de trabajo, la memoria de largo plazo. Entonces, eso no te lo da el consumo de celular. Eso no te lo da. Sí hay contenido interesante. Yo he descubierto libros que me han cambiado la vida por las redes sociales. O sea, tampoco es que se trata de... Claro, de pero tiene que ser responsable. Es como que pones a alguien con problemas de comida en un buffet y le pides que coma sano. Es bien difícil. Tal cual. ¿No? Entonces, esa persona está predispuesta al fracaso. Sí, o sea, le va a costar muchísimo, ¿no? Entonces necesita que lo ayuden, necesita guía, necesitamos ayudarnos, necesitamos entrar en más conciencia, ¿no? Creo que las escuelas ya están poniendo reglas más estrictas de que no haya celulares en estos espacios. Tratar de regular de alguna forma, claro, al final abuso, pues no este sobreconsumo que estamos teniendo de los dispositivos. Y lo último que quería preguntarte,
que ya se aleja un poco en verdad de la tecnología y que en verdad es un interrogante mía, ¿no? A nivel personal. ¿Tú consideras que a veces la depresión o la ansiedad pueden también estar vinculadas, no sé si llamarlo a la falta de un eje espiritual en nuestra vida o a la falta de un sentido claro de propósito, que al final yo sé que a veces el propósito suena como algo muy romántico y que no uno piensa en el propósito y yo para qué vine a este mundo, y puede resultar ser algo mucho más mundano y ¿no? casual de lo que nosotros imaginamos. ¿Encuentras tú esa relación? ¿Lo has visto reflejado en personas con las que has trabajado? Yo creo que hay distintas, como que ni siquiera me iría solamente al plano psicológico, sino que considerando el plano espiritual hay distintos tipos de almas, por decir. Hay personas que tienen un alma que sin que esto se entienda mal, no lo estoy diciendo con algo peyorativo, sino que con que tengan su trabajo y vayan y tengan su familia, sus hijos y no se preguntan más por la vida y están felices así viendo su fútbol. Y para ellos eso es el sentido de propósito. Y está bien. O sea, no tienen más inquietudes y son felices. Pero si eres de esas personas o de esas almas que son particularmente sensibles, que necesitan de profundidad, que se cuestionan las cosas, que buscan respuestas, y no obedeces esa sed interior. O sea, no alimentas ese ámbito. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con cómo te percibes, de no engañarte. Y si tienes esas inquietudes y no sacias esa sed, sí te arriesgas a tener confusión, falta de repente ir dando vueltas por la vida sin encontrar tu lugar, porque no le dedicas el tiempo que tienes que dedicarle para encontrar esas respuestas. Como dirían, en correr atrás, ¿no? En portugués, ¿te acuerdas? ¿No? Como si no corres atrás de esas inquietudes, si no persigues, eso ¿no? Sí te expones, y hay personas con una, digamos, una profundidad, fineza, por decir así, de alma, que son muy sensibles y muy inquietos, pero si no tienen esa disciplina, sí se corren el riesgo de andar insatisfechos por la vida. Y mira, y también amo decir que importante dicho, porque claro, yo muchas veces también, al final obviamente uno crece, yo he estado en un colegio católico, religioso, y claro, para mí esa era espiritualidad, para mí era religión, o sea, era específicamente el catolicismo. Obviamente pasa el tiempo y te das cuenta que no necesariamente es así, y que cada persona al final, pienso yo, puede encontrar diversas formas o formas distintas de alimentar o de crear pues de nutrir, digamos, espiritualmente su vida, ¿no? Que algunas personas lo pueden encontrar, por ejemplo, a través, no sé, de la astrología, u otras personas quizás a través de la práctica de un cierto tipo de meditación, el pranayama, el yoga. Al final, ¿tú consideras que lo importante es eso? O sea, el correr atrás, el no tener esa desatención de parte de este ámbito de la vida, que si bien pues hay muchos que no lo comparten, que no está mal, y que es algo quizás, no sé si llamarlo subjetivo, muy amplio, lo importante es simplemente estar atrás. O sea, si sientes de cierta forma este llamado, estas ganas de querer saber, cuestionarte un poco más, ir atrás siempre. Claro, o sea, yo creo que todos percibimos que tenemos cierto talento o cierta habilidad, que te das cuenta con la vida que te resulta más fácil o crecer o darte cuenta, o con la práctica te das cuenta que evolucionas más rápido en ese ámbito que el promedio, y entonces ese es tu superpoder. Si tú no lo cultivas, te estás perdiendo una gran oportunidad de ser muy feliz. Y si eso también lo puedes monetizar y ser algo transaccional, vas a experimentar mucha realización en tu trabajo. ¿Okay? Pero no necesariamente, no todo el mundo tiene el superpoder que se puede monetizar. Entonces, quizás la tienen más difícil en su trabajo, porque no necesariamente va a ser la fuente de su realización. Si se unen las dos, excelente. Y también todos tenemos una sombra, sabemos de qué pie cojeamos y cuál es la virtud que tenemos que trabajar, ¿no? Si tienes que trabajar la paciencia, si tienes que regular tus emociones porque eres demasiado emocional, o te gusta saborear la vida y eres un bon vivante y tienes que saber medirte o moderarte, ¿no? O de repente puedes ser iracundo y tienes que manejar esa ira, ¿no? O eres vengativo y tienes que ser más de perdonar. Entonces todos tenemos, creo que todo el mundo que invierte un poco de tiempo en sí mismo en mejorarse, puede, claro, percibir por dónde tengo que cultivar, qué tengo que aprender a manejar y dónde me tengo que poner, ¿no? Y creo que
yo creo que a veces necesitamos ayuda de la gente que nos conoce, puede ser un coach, un consejero espiritual, un psicólogo, un mentor, un buen amigo, tu abuelita, tu abuelito, tu papá, tu mamá, alguien que yo creo que ese sentido de propósito, yo creo que es una actividad comunitaria, porque el feedback de la comunidad es bien importante para darte cuenta y también para ver el impacto y eso te da tu lugar, tu sentido de pertenencia. Y cuando logras eso, yo creo que estás anclado en la realidad y yo creo que la vida se hace mucho más llevadera, inclusive con los sufrimientos que te toquen. Tal cual. Incluso sientes otro grado de satisfacción, ¿no? En general. Sí. Buenísimo. Oye, Brian, espectacular, de verdad. Mira, te digo, este es un episodio al que yo incluso voy a regresar reiteradas veces a reescuchar a lo largo del tiempo. También he aprendido mucho personalmente. A la familia, a los televidentes que nos han visto, que quieran seguirte, conocer un poco más acerca de ti. Yo sé que tú constantemente compartes videos y videos distintos, o sea, hilas muy bien esto de los ejemplos con aspectos conductuales que tenemos. Me parecen súper interesantes en varios de ellos. De ellos, de hecho, he dicho, o sea, manja, qué paja, ¿no? O sea, a veces cómo entender nuestro comportamiento y la forma en la que a veces... sí, o sea, la forma en la que nos comportamos y por qué lo hacemos, yo creo que hace mucho y al final favorece mucho eso, ¿no? La autorregulación. A veces actúas de cierta manera en una determinada ocasión y al menos el tener un poco de feedback de por qué lo hiciste o saber qué sucede detrás de esa decisión que tomas, te ayuda al final, ¿no? De cierta manera a aprender. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? No sé también si es que ahorita tienes tiempo, si es que estás aceptando nuevos pacientes. Todo lo que les puedas compartir, porfa, bienvenido sea. Sí, me pueden encontrar. Tengo un canal que tiene el mismo nombre en varias redes, que es o sea, de el.electroshock, o sea, el.electroshock, como en inglés, ¿no? Electroshock en inglés. Y está sobre todo en Instagram y en TikTok. Perfecto. Y ahí pueden encontrar. Y bueno, yo también te quiero agradecer por la invitación, por estar en el programa. Nos une una amistad de largos años y para mí siempre ha sido un placer interactuar y compartir información, ¿no? Siempre nos mandamos artículos y cosas, ¿no? Entonces yo también veo tu contenido y me parece muy bueno. Muchísimas gracias, Brian. Gracias a todos, family. Este ha sido el primer episodio de esta nueva serie del podcast de Vive Mejor. Nos vemos próximamente, la próxima semana, aquí en Vive Mejor, con quien les habla, Renato Salazar. Nos vemos.